Doctor, lo llaman desde el estudio. Hoy tenemos turno con el doctor Rubén Merciel. Por supuesto, ahí está el doctor Rubén Merciel, el director del Centro Médico Merciel, presidente de la Fundación Alimentaria Sueños y Utopías, autor de los libros La obesidad desconocida y La verdadera obesidad, y también de la guía alimentaria Menos de 100. Para adquirir tus ejemplares, podés comunicarte a los siguientes números: al 6698-7534, 4254-6931 o el 11-22-88-5231, 2288-5231 en este número de WhatsApp. El doctor, y en sus columnas, cada vez que aparece aquí en la radio, está respaldado por el Sanatorio Modelo Quilmes. ¿Cómo le va, Doc? ¿Cómo anda usted? ¿Tal bien? ¿Todo bien? Saludo formal ahora. Formal como corresponde siempre, sí, en este rato que charlamos en consultorio en el día de hoy. Y me pareció interesante porque vi que estuviste publicando algo en estas semanas y está bueno hablar de lo que son realmente, ¿no? Las proteínas, algo que uno lo tiene recontra incorporado, que imagina lo que es, pero está bueno desgranarlo un poquito más. ¿Qué son? ¿Para qué nos sirven? ¿Cómo nos ayudan? ¿Qué son las proteínas? A ver. Las proteínas son un elemento fundamental para, digamos, todo lo que son los animales medianamente superiores, todo lo que son los mamíferos superiores, ¿no? Sí. Fíjese, por ejemplo, a lo que compete mi trabajo, lo importante que es, porque de mi primer libro, uno de los capítulos más extensos que hay es la ruta de la proteína. La ruta de la proteína. Que es la que llevó al ser humano a poblar el mundo. Porque el ser humano pobló el mundo siguiendo la proteína. Miró. Claro, si no, no se salía de África. ¿Y cómo hizo? ¿Cómo es el recorrido? No me acuerdo. Por el hambre. Claro, está bien. Claro, porque sí. estaba en la zona del centro de África. Ahí estamos hablando de los muchachos cerca del otro lado donde no está el Congo, pero el Congo está del lado de las selvas y el otro está del lado seco. Es en Tanzania, Etiopía y Kenia. Claro. Entonces ahí tenían todo el poder cazar todas las manadas. Cuando empezó la era glacial, se empezó a recalentar el África y empezaron a huir las manadas y tuvieron que seguirlas, pues ellos no comían. Y después, cuando las manadas murieron, tuvieron que ir hasta la costa de Etiopía y ahí siguieron hasta que pudieron pescar. Cuando empezó a bajar el Mar Rojo, que bajó 100 metros, se quedaron sin pescado, porque se salinizó demasiado y ahí tuvieron que cruzar a Yemen como puedan, y ahí empezaron a poblar el mundo siguiendo siempre la ruta de la costa primero, porque si no había animales en el medio, había pescados en la costa. Claro. Y después los demás animales, por ejemplo el chimpancé es eminentemente carnívoro. Y encima es un cazador, es uno de los cazadores más eficientes de la naturaleza. Mira. El león tiene 40% de eficiencia. Alguno pensaba en el león, ¿no? El león tiene 4 de cada 10, la agarra y 6 le erra. Mira. Y el chimpancé tiene 80% porque tiene cerebro casi humano. Claro. Y hacen cacerías organizadas y todo, y los demás monos lo que hacen es utilizar las varitas para sacar termitas o para sacar hormigas. Todo animal que puede tener una proteína la tiene. ¿Dónde? A ver, primero, ¿qué componentes importantes tiene las proteínas, justamente para que sean tan decisivas? Lo que se llaman aminoácidos. Todos los nutrientes básicos, los 3 nutrientes básicos son cadenas que tienen los eslabones. Las proteínas tienen los aminoácidos, las grasas tienen los ácidos grasos y los hidratos de carbono tienen la glucosa. El núcleo, es una cadena. El núcleo de formación. Y bueno, la proteína es tan fundamental que el criterio de la vida está en la proteína, el ADN. El concepto genético de la vida de todos los animales son proteínas, son 4 aminoácidos. ¿De qué nos nutren las proteínas, básicamente? Las proteínas es todas las paredes que tenemos que tener, todo lo que podemos tener para existir. O sea, como en una casa, todas las paredes, todas las estructuras, todo lo que sostiene, menos los adornos, son proteínas. Mira. Así que, porque cada una de las... O sea, el otro es decorado, la proteína es la parte del cimiento fuerte. Cada una de las paredes de los 500.000 millones de células que tenemos es proteína. Entonces ahí es la fundamental importancia de la proteína, sobre todo en los animales que tienen una dieta en base a proteína. Claro. Algunos que son totalmente proteicos. Sí. Por ejemplo, los depredadores son totalmente proteicos. O sea, los caninos y los felinos son totalmente proteicos porque son depredadores. El ser humano, cuando dice, bueno, no es un carnívoro original, el ser humano es un cazador. Es un cazador en la medida que puede, y era un oportunista en la medida que no podía, porque trataba de comer las presas a los demás animales, y cuando no había, era un carroñero también, se comía lo que encontraba.
pero evidentemente es un cazador, pero no es un depredador. Entonces tiene que tener una dieta que tiene una base importante de proteínas y grasas, y después tiene una base mínima de hidrato de carbono, pues es un cazador recolector. Pero como estaba en las zonas de África seca, no podía recolectar mucho. Si hubiera nacido, por ejemplo, ahí mismo en el Congo, o en la zona de el oeste del África, sí hubiera sido a lo mejor un animal que comía frutas, que comía otras cosas. Yo me pongo a pensar y cuando uno escucha hablar de proteínas y demás, sin saber demasiado, lo primero que se le viene a la mente, ¿no? Y uno cree o imagina, vos me vas a decir cuán correcto es o no, que las proteínas sirven, no sé, por ejemplo, para el crecimiento, ¿no? Fundamentales. Son fundamentales. Fundamental para el crecimiento. Todos los anticuerpos, que son los sistemas de defensa que tiene el organismo, son proteínas. La mayoría de las hormonas son proteínas. La hemoglobina, que es lo que lleva los glóbulos rojos para poder oxigenar y vivir, es proteína. Y entonces, y aparte de los 21 aminoácidos que hay, que son los elementos, los eslabones de la cadena, hay 11 que son esenciales, que no pueden aparecer si no se consumen desde afuera. Los otros 9 o 10 los puede fabricar el organismo per se. Y ahora hay una cantidad que si no son importados no se pueden utilizar. Bien. Entonces ahí es la fundamentalidad de la proteína. ¿Hay distintas clases de proteínas o son todas más o menos iguales? No sé, de componente o de lo que... Claro, son dos tipos fundamentales, las proteínas animales y las proteínas vegetales. Bien. Entonces tenemos proteína de tipo animal y proteína de tipo vegetal. La diferencia, por ejemplo, para lo que puede ser el ser humano, la proteína de tipo animal tiene un nivel de nutrición mucho mayor. Porque el nivel de proteína animal, por ejemplo, el 100, que es el punto culminante, como en un metro, el 100 es término al metro, es el huevo. Sí. Entonces el huevo es la proteína ideal. Todos los demás se miden de acuerdo al huevo. Por ejemplo, la carne es 98%, 95%, porque es 95% de lo que puede ser el huevo. Bien. Y la mejor de las proteínas vegetales, que puede ser la soja, está 60-67% de lo que puede ser. Entonces, ¿por qué no tiene tanto aminoácido esencial? Me gusta esto. ¿La podemos llevar a las proteínas a nuestra nutrición diaria? Y a esto voy, digo también, muchas veces se habla de las dietas, ¿no? Y de cómo las proteínas están incluidas en nuestro consumo diario. Hay que consumir mucho, no hay que consumir tanto, se puede regular eso. Hay que consumir una cantidad que es imprescindible, porque la diferencia que tienen, porque es algo muy extraño, porque la proteína es el elemento más noble, es el que le mantiene la vida al ser humano, es el que paga 35% de impuestos para absorberla, pero no tiene depósitos, no tiene lugar donde guardarla. La grasa, por ejemplo, tiene el depósito más grande. Cualquier humano de peso normal tiene el 20% de grasa guardada. Sí. Cualquier obeso puede tener 50 o 60%. Claro. Los hidratos de carbono tienen menos, pero tienen lo que tienen los músculos, y tienen a lo mejor el 10% del peso del hígado, que son a lo mejor 200 gramos de reserva. Pero la proteína no tiene reserva. En la medida que se va gastando todos los días, tiene que ingresar. Pues como que el individuo tiene todo dinero efectivo, pero no tiene nada en el banco. Entonces tiene que ganar todos los días para poder gastar lo que tiene. O sea, que vive al día. Al día. ¿No? Entonces es el gran problema, que son imprescindibles, pero vive al día. Entonces ahí es lo que tenemos que ver, que tiene que haber una producción, un ingreso. Ahora, el mínimo de lo mínimo es 1 gramo por kilo de peso corporal de proteína, ¿no? Y el ideal, por ejemplo, los chicos, ¿cómo es? 1 gramo por kilo de peso corporal de proteína. 1 gramo por kilo en cualquier dieta, ¿no? Bien. Bueno, después, las embarazadas y los niños tendrían que tener 1,5 gramos sí o sí. Y después se considera que 1,5 gramos es lo ideal. Pues eso del gramo es los estudios de lo básico. Carlos Bernardo Husey hace 70, 80 años. Claro. Entonces, cambió, ¿no? Ahora tenemos que ver que el problema de las dietas, ahí viene la contraposición de las dietas hipocalóricas clásicas de la historia de la dietología humana para bajar de peso, que cuando uno se contrapone lo que puede ser la cantidad de proteínas que tiene una dieta y la cantidad de proteínas que tiene que tener esa persona por peso corporal, nunca cierra. Porque si come lo que tiene que comer de proteínas, no hace una dieta hipocalórica. Y si hace una dieta hipocalórica, es carente de proteínas. ¿Y las dietas esas proteicas? La dieta proteica lo que hace es tener un nivel de saciedad importante, porque la proteína tiene un nivel de saciedad muy largo, porque la proteína son las fibras musculares. Claro. Entonces, para digerir las fibras musculares son muchas horas. Cuando alguien come un hidrato de carbono, como hacen los deportistas de élite, lo comen 1 o 2 horas antes, tienen mucho combustible, pero no están pesados, no es que están corriendo haciendo la digestión. Exacto. En cambio, la proteína tiene mucho tiempo. Cualquiera se come un asado, a lo mejor son 4 o 5 horas y no tiene ganas de comer otra cosa. Sí, todavía está terminando la digestión. Entonces, el criterio es el mínimo imprescindible. Y siempre tienen que ser proteínas de buena calidad. O sea, si son proteínas animales, si son proteínas vegetales, lo que tienen que hacer es por lo menos combinar 2 o 3.
No, porque con una no sola alcanza. no alcanza con una sola. Bien. Es lo mismo que yo, no tengo un buen defensor, deja uno, tiene medio berreta, tiene que tener dos más que lo acompañe. Está muy bien. Claro, pues es una condición que no puede valerse por sí misma. O sea, las, no sé si llamarlas las mejores, pero las que más nos sirven, por decirlo de alguna manera, son las que están en carne, pescado, sí, todo tipo de carne. Huevos. Todo tipo de carne, por supuesto. Cuando más grande es el animal, más nivel de calidad de proteína tiene, porque es una fibra muscular. ¿La leche? La leche también tiene proteína. Pero claro. digo, ¿es uno de los importantes o Sí, no? no, está dentro de los importantes. Porque, por ejemplo, el huevo es 100 porque tiene todos los aminoácidos esenciales. La carne, por ejemplo, no es 100 porque le falta a lo mejor alguno, pero también la carne tiene la ventaja que no tiene el huevo, es que tiene hierro. Y el hierro es fundamental. Claro. Entonces el huevo es el 100, pero le falta. Y la carne es 96 porque le faltan 2, pero le sobra el hierro. Claro. Entonces el criterio básico de una nutrición que tendría que ser perfecta, que cambió con estos últimos años, porque cuando yo estudié la parte de nutrición en la facultad, eran 5 elementos. Eran carne, huevos, lácteos, frutas y verduras, todo lo que necesitaba un ser humano para nutrirse. Después le agregaron los cereales, le agregaron un montón de cosas que embardaron lo que puede ser la dieta. Y por eso la obesidad, después de lo que es la Segunda Guerra Mundial, fue una epidemia porque se llegó al cambio del elemento de nutrición de las personas. Bueno, acá me dice justamente esto que vos estabas mencionando a último momento, ¿no? Esto de las proteínas también que aparecen en vegetales, soja, me dice por acá, por ejemplo, legumbres, cereales, Sí, pero la soja, que es el máximo es 67%, cuando el máximo de la proteína animal es 100. Claro. Entonces, bueno, hay una diferencia. Hay una diferencia, sí, es un 40% de diferencia. Ahora también hay que ver, para lo que la gente quiere tener como dato de referencia, por ejemplo las carnes, la carne vacuna, que es una de las carnes más comunes que tenemos, es el 20% de todo lo que se consume es proteína. Bien. El 30% es grasa, el 20% es proteína. Entonces, cuando quieres sacar ese cálculo, si a lo mejor lo sacan en base a la carne, que sería la proteína del día, porque a lo mejor comieron la carne, comieron la verdura y comieron la fruta, sí. Lo que había que ver es que del total de la carne que se come, el 20% es proteína. Entonces uno tiene que calcular, si pesa 80 kilos, tiene que tener 120 gramos de proteína. Para 120 gramos de proteína, si usa la carne sola, tiene que comer 120, 1 kilo 200 y como 2 kilos y pico. Sí, un montón. Es un montón. Por eso siempre el problema es la carencia de proteína. Además, las dietas originales que se inventaron hace 100 años pusieron la proteína como 15% de la dieta, cuando tiene que ser mucho más. Que a un cazador no le puede dar el 15%. Usted a lo mejor a un león no le puede dar la pechuguita del pollo, claro. Porque come 7 kilos cada vez que come. Olvídate. Las proteínas son importantes. Son vitales. Son vitales. Decisivas. Vital quiere decir la vida. Totalmente. Lo que es vital es para vivir. Totalmente. Son vitales. Después los otros elementos vienen detrás. Consumamos las proteínas. Sí, por eso no hay que tener miedo. Además, también ya en esos momentos, Hussey ha visto estudios que hay individuos que están alimentados, por ejemplo, 6 meses de proteína pura, sola, sin otra cosa, que no tienen problema de nutrición. Y después, como dio vuelta por ahí, que se bueno, que produce insuficiencia renal, no. El problema es que a un riñón enfermo, que tiene que filtrar las proteínas para que no junte urea y creatinina, ahí sí le va a perjudicar. Pero no es que lo producen. Usted un ciego a lo mejor dice, vamos a correr una maratón, y el problema no es la maratón, el problema es el ciego. Exactamente. Que primero está ciego. Exactamente. Gracias.